En el versículo 46 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, se lee: Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Y en el capítulo 1 tenemos otro versículo muy parecido, donde se dice que nunca nadie ha visto a Dios. Me parece que no siempre los creyentes tenemos muy en claro esto. Una cosa es que el hombre sea capax Dei, capaz de Dios, capaz de descubrir la existencia de Dios a partir de la creación, a partir de su propia conciencia. Decía, por ejemplo, Leonardo da Vinci: me basta ver el funcionamiento de un pulgar para creer en Dios. El hombre puede llegar a creer en la existencia de un ser superior, de una divinidad, de una deidad, pero que esa deidad, que esa potencia superior sea un padre, eso requiere de una revelación particular. Y es lo que nosotros los cristianos entendemos que realiza el Hijo de Dios al encarnarse. Jesucristo es el rostro humano de Dios. Jesucristo hace presente con sus enseñanzas y con sus actos a ese Dios que hoy nosotros nos atrevemos también a llamar como Padre. En el prólogo del cuarto Evangelio se dice que el Verbo, la palabra, estaba junto a Dios y era Dios, y que esa palabra se hizo carne, se hizo sarx, se hizo debilidad, se hizo temporalidad, se hizo fragilidad, para, a través de esa cercanía con nosotros, que somos débiles, pobres, frágiles, muy temporales, a través de esa cercanía nos pudiera manifestar a ese Dios como un Padre misericordioso, cercano, comprensivo, calmo, lento a la ira, siempre dispuesto a comprender y a salir a buscar a aquel que está perdido, a aquel que se extravía, a aquel que lo busca con sincero corazón, pero tal vez por lugares que no son los adecuados. Y también en el prólogo se dice que los que vieron, los que tuvieron la experiencia de ese Dios encarnado, son los que después pueden darlo a conocer. Una cosa es la doctrina, una cosa es el conocimiento de la dogmática de una religión determinada, y otra cosa es la experiencia de Dios. Ciertamente que en el origen de toda tradición religiosa hay una experiencia de Dios, pero eso no garantiza que los que después, a lo largo de los siglos, van haciendo parte de esa tradición, lleguen a experimentar a Dios. Pero ¿de qué sirve ser parte de una religión, por más verdadera que ésta sea, si uno no tiene experiencia de Dios? Es preferible una persona no religiosa que tenga experiencia de Dios que otro muy religioso, muy practicante, doctor incluso en teología dogmática, pero que no haya nunca experimentado a Dios. Por eso me parece que, teniendo en cuenta que a la mayoría de nosotros no nos queda mucho tiempo por delante, tenemos que esforzarnos por hacer experiencia de Dios. Ciertamente que en la eternidad experimentaremos a ese Dios porque lo veremos cara a cara y lo conoceremos como somos conocidos por Él. Pero no por nada estamos en esta tierra. También acá tenemos que hacer experiencia de Dios. Y eso es una gracia y un trabajo. La gracia depende 100% de Dios, pero algo de ese trabajo, que también depende de la gracia, tiene que ver con nosotros, con nuestro esfuerzo. Muchos, para llegar a tener experiencia de Dios, tendremos también que ser capaces de desaprender y de desandar muchos caminos que no tienen que ver con la experiencia, que tienen que ver con las teorías, con los discursos, con las prácticas, con los rituales, pero no tienen que ver con esa actitud
de desnudez que necesitamos para encontrarnos con Dios. En el capítulo 3 del Génesis, cuando se narra esa desobediencia original de los que allí se presentan como padres de la humanidad, se dice que ellos estaban desnudos, pero que después que desobedecieron a Dios, se cubrieron, porque les dio vergüenza su desnudez. Creo que en la experiencia de Dios la desnudez es muy importante. Por eso, cuando Moisés tiene experiencia de Dios a través de la zarza ardiente, se le dice que se descalce, que se quite, no que se agregue cosas. En la mayoría de las religiones, cuando se hacen rituales, los que presiden esos rituales y también a veces los que participan, se revisten, se agregan vestiduras a las que ya tienen. Pero para mí, la experiencia de Dios exige de ser capaces de volver a esa desnudez original, para poder hablar con Dios como un amigo habla con su amigo, como hablaba Adán a la hora de la brisa, con ese Dios que nos conoce y nos ama infinitamente. Ojalá el Señor nos conceda la gracia de tener esta experiencia, de ser capaces de ver a Dios, pero no ver con los ojos carnales, físicos, porque con estos ojos nadie puede ver a Dios, sino con los ojos de la fe, con los ojos de una espiritualidad bien profunda que va más allá de toda formulación dogmática, que va más allá de toda práctica religiosa concreta. El Señor nos conceda esa gracia mientras todavía estamos andando por esta tierra.